Vamos a cambiar de tema. Carabineros detuvo nuevamente al profesor del torniquete, así se le conoce, imputado, recordemos, por daños a torniquetes del metro un día antes del estallido social. Y a otras 4 personas también, esta vez por rayar la fachada de la iglesia San Francisco, iglesia ubicada en el centro de Santiago. Nicolás Krum nos va a entregar más antecedentes. Nico, buenas tardes. Hola Humberto, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente se trata de Roberto Campos Beis, conocido como el profesor del torniquete, este profesional de 35 años, quien, como ustedes bien decían, se hizo conocido por ser captado destruyendo parte de la infraestructura de la estación San Joaquín el día 17 de octubre del 2019. Y luego de eso, el 29 de ese mismo mes, es detenido y finalmente el 30 de octubre de ese mismo año ingresa a prisión preventiva por la comisión de este delito. Pues bien, como ustedes comentaban, ayer Carabineros durante la tarde en el centro de Santiago lo detuvo a él y a otras 4 personas por estar involucrados en rayados a la infraestructura de la iglesia de San Francisco, que es patrimonio cultural, y que por lo mismo, una vez que Carabineros se percata de esta situación, va hasta el lugar ahí en calle Alameda y finalmente estas personas huyen al ver la presencia de Carabineros y finalmente cerca del Centro Cultural GAM se le logra dar alcance a estas personas, donde se detuvo a 5 sujetos, entre ellos 3 hombres y 2 mujeres. Él y una mujer de 26 años finalmente hoy comparecieron ante la justicia, fueron imputados por el delito de daños al patrimonio cultural, y es por eso que el día de hoy finalmente la Fiscalía Centro Norte finalmente lo formalizó por este delito y quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Esto, pues bien, una vez que el tribunal incluso había escuchado los alegatos, por supuesto, la Fiscalía estaba pidiendo en este caso la prisión preventiva, pero se otorgó finalmente la medida cautelar por el momento de arresto domiciliario total, donde también hay que recordar, él finalmente el 4 de mayo va a estar compareciendo nuevamente porque en ese día se comienza el juicio oral por la situación previa, como les decíamos, la situación que a él lo tuvo involucrado en la destrucción de un torniquete de la estación San Joaquín en el año 2019. Hoy también finalmente se presentaron los antecedentes respecto de estos rayados. Él se encontraba junto a otras 4 personas aparentemente con consignas ambientalistas, habrían estado realizando diversos rayados a uno de los muros de la iglesia de San Francisco, ahí en calle Alameda con San Francisco, y finalmente es por esta situación que es detenido él y estas otras 4 personas. Una situación que hoy se fue aclarando finalmente también en esta audiencia y donde a través de diferentes imágenes se logró situar a esta persona, a Roberto Campos, junto también a esta mujer de 26 años. ¿Por qué decimos esto? Porque inicialmente se hablaba de 5 personas que son los que se habrían visto huyendo de la policía al momento que Carabineros llega a fiscalizar esta situación, donde se le reporta de rayados en el muro de la iglesia y finalmente detienen a estas 5 personas, pero finalmente a través de la recopilación de imágenes pudieron detectar que Roberto Campos, este profesor de 35 años, junto a esta mujer serían las personas que finalmente estaban rayando esta infraestructura. Vamos a ver qué señaló Carabineros respecto de la detención de estas personas y que derivó, como ustedes bien decían, en la formalización nuevamente de este profesor. Personal de Carabineros, la Prefectura Central, mientras realizaba servicio en la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, en la Alameda, detectó a un grupo de jóvenes vistiendo de negro que efectuaba rayados a la iglesia de San Francisco. A raíz de esto, estos, al ver la presencia de Carabineros, se dieron a la fuga del lugar, logrando la detención de 5 de ellos, quienes fueron trasladados a la primera comisaría, logrando constatar que estos habían efectuado graves daños al patrimonio cultural de la iglesia de San Francisco, ubicado en el centro de nuestra capital. Bien, escuchábamos entonces a Carabineros dando cuenta de este procedimiento. De manera preliminar se hablaba, por supuesto, de estas personas, sujetos vestidos de negro, que estaban cometiendo este ilícito de realizar rayados a esta infraestructura, a esta iglesia que, como les decíamos, es considerada patrimonio cultural, una de las edificaciones más antiguas del centro de Santiago, y por lo mismo, una vez que ellos se percatan de esto, los Carabineros van y detienen a estas personas. Lo sorpresivo fue finalmente después percatarse que dentro de estos involucrados estaba Roberto Campos Beis, este profesor de 35 años, que de hecho es él mismo, se hace conocido en sus redes por el profesor del torniquete. Ustedes también lo señalaban al comienzo de este despacho, recordar que él ya está siendo objeto de un proceso judicial a partir de este delito, y por lo mismo estaba él también expectante a lo que ocurriera el día 4 de mayo, que es cuando finalmente va a ser el juicio oral por la comisión de ese delito en el año 2019. Situación distinta a lo que obviamente se conversó hoy en la audiencia de formalización, donde, como bien les decíamos, él quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario
vestuario total, al igual que la otra mujer de 26 años involucrada en esto. Nosotros estuvimos atentos a esa audiencia que se llevó a cabo a eso de las 11 de la mañana hoy en el Centro de Justicia, y una vez que concluyó esta audiencia, donde a él obviamente le controlaron su detención, se le formalizó por este delito de daño a patrimonio cultural, y finalmente nosotros estábamos expectantes a la salida de esta persona, porque si bien quedó con esta medida cautelar, él igual así todo iba a salir del Centro de Justicia. Por ende nosotros estábamos ahí atentos a qué podría decir al respecto. Tratamos de conversar con él y en una actitud un tanto displicente no se quiso referir puntualmente a este hecho. Le consultamos también a propósito de esta situación, de por qué él, si ya estaba siendo objeto de una investigación judicial, ya estaba involucrado en una causa penal, por qué estaba cometiendo otro delito. Le consultamos a propósito de eso y no quiso comentar al respecto de eso. Le preguntamos también por lo que ocurriría finalmente aquel 4 de mayo, cuando va a ser el juicio oral. Revisemos parte del ambiente una vez que salió del Centro de Justicia Roberto Campos Veis, este profesor que nuevamente fue formalizado. Roberto, solamente preguntarte al respecto de esto, ¿por qué lo hiciste si ya estabas en otra causa? Roberto, por favor. ¿Por qué no se preocupan de ver otras causas, como ustedes son de la prensa hegemónica? Está bien, pero a ti te imputaron otro delito más. ¿Vas a presentarte en un juicio? Vamos, Robert, por ¿Qué opinión te merece eso? Por favor, paren. ¿Saben que no quiero hablar con ustedes? Sí, mejor no, con nadie, paren. Ustedes son muy mentirosos. Sí, la prensa miente. ¿No tiene nada que decir al respecto entonces? No. ¿Asumes entonces la comisión de este delito? Vamos, hijo, Porque es un delito. No vi nada. Uy, no se roto. Se ha roto. Yo no sé lo que tengo, loco. Presumimos que acompañado por familiares que estaban esperándolo afuera del Centro de Justicia, finalmente se va Roberto Campos en esta situación. Ustedes lo pudieron ver, tratamos de consultarle a él por este delito que cometió ahora, también preguntarle respecto de lo que va a ocurrir el 4 de mayo en el juicio oral, donde él deberá comparecer por la imputación de los daños realizados en aquel torniquete de la estación San Joaquín en el año 2019. No tuvo una buena actitud, como ustedes lo pudieron ver en las imágenes, no quiso hablar, también tuvo un par de agresiones con una colega de otro medio a quien le golpeó un micrófono, pero más allá de eso es una situación bastante complicada por lo que nosotros les comentábamos. Él ya estaba siendo objeto de una investigación judicial. Para comentar un poco de esto, él de hecho estuvo 54 días en prisión preventiva una vez que cometió el delito en el año 2019. Luego de eso la Corte Suprema modificó esa medida cautelar por una menos gravosa. Y por lo mismo se estaba esperando finalmente qué iba a ocurrir con este juicio que va a ocurrir ahora en mayo. Recordemos que él también al momento de su formalización inicial en el año 2019, todo esto se dio en el marco de la previa del estallido social, y una vez que a él finalmente lo formalizan es también en el marco de la Ley de Seguridad del Estado. Entonces hay situaciones obviamente judiciales que hay que estar revisando y que van a tener obviamente un tema importante para hablar en aquella audiencia del 4 de mayo. Pero puntualmente lo que se conversó hoy en esta audiencia donde a él se le formalizó por el delito de daños a este patrimonio que es la iglesia de San Francisco, se presentó evidencia, como les decíamos, que lo situaba a él, demostraba que él junto a estas otras personas, como decía Carabineros en su declaración, todos vestidos de negro, estaban finalmente realizando estos rayados en aquel muro de la iglesia de San Francisco. Fue también a través de la recopilación de imágenes de diferentes cámaras que hay en el sector, cámaras de tránsito, así como también de televigilancia, es que finalmente se logra situar a esta persona, a Roberto Campos Veis, con esta otra mujer en el lugar de los hechos. Recordemos que en un comienzo, cuando Carabineros llega a fiscalizar esta situación, estas personas escapan del lugar y finalmente son detenidos un par de metros más hacia el poniente, cerca del Centro Cultural GAM. Y por lo mismo hoy se conversó todo eso en la audiencia. Vamos a revisar lo que señaló en este caso el Ministerio Público, el ente persecutor en esta causa, así como también los querellantes y también la propia defensa del imputado. Revisemos qué señalaron en la audiencia. Acá claramente los antecedentes dan cuenta de una vinculación directa al imputado de la ejecución de la conducta. Es grabado, hay fijaciones fotográficas efectuando estos rayados. Y es por ello, señoría, que el Ministerio Público estima que la única medida cautelar que puede garantizar los fines del procedimiento respecto al imputado, disuadirlo de cometer esta conducta, es la medida cautelar de prisión preventiva, la que vamos a solicitar respetuosamente al tribunal se decrete por peligro para la seguridad de la sociedad. Prohibición de acercamiento al Monumento Nacional afectado únicamente considerando que ella no mantiene procesos pendientes, no mantiene cautelares vigentes. Por lo tanto, señoría, por ahora tenemos la necesidad cautelar respecto de ella se satisface con medidas cautelares del artículo 155. El tenor de estos rayados, que además de hacer referencia a consignas de la causa vegana,
sin perjuicio loable que pueda hacer ello, incita directamente a cometer delitos contra funcionarios de Carabineros, su señoría. Esto nos parece particularmente grave, atendido el historial del imputado, el señor Campos, su señoría, por lo que solicitamos que esto también sea tenido en consideración para efectos de decretar las medidas cautelares que están siendo solicitadas tanto por el Ministerio Público como por esta parte querellante, su señoría. Entonces es que la defensa solicita se rechace la cautelar de prisión preventiva que se solicita en contra de mi representado y en su lugar se decreten cautelares de menor intensidad, el arraigo nacional, su firma mensual y su arresto domiciliario en carácter de nocturno o incluso en carácter de total si su señoría lo estima pertinente. A fin de asegurar su comparecencia en los actos procesales tanto de esta causa como del propio escenario del juicio oral al cual se va a exponer en el mes de mayo, la primera semana, es posible sustentar un régimen de arresto domiciliario total para este. Creo que es el régimen cautelar más idóneo, entendiendo que también un criterio de proporcionalidad en relación a la prisión preventiva se hace evidente fundamentalmente en torno a la lesividad de la conducta y lo que ello guarda relación con justamente atentar contra un bien del patrimonio nacional. Bien, escuchábamos las intervenciones de aquellos que estuvieron presentes en esta audiencia de control de detención de Roberto Campos Veis, profesor de 35 años, que en esta ocasión se le está imputando otro delito que tiene que ver con el daño al patrimonio. Como ustedes bien escucharon, se señalaba en un comienzo que lo que pedía la Fiscalía en este caso era la medida cautelar de prisión preventiva, algo que fue en este caso desestimado finalmente por el tribunal, donde decretaron el arresto domiciliario total por varias razones. Por una parte, entendiendo que por la situación que había ocurrido, por la comisión de este nuevo delito y también en miras a lo que va a ocurrir en el mes de mayo, en este juicio oral donde él también deberá comparecer, y es por lo mismo que finalmente se decretó esa medida cautelar del arresto domiciliario total. Otra situación que converge aquí tiene que ver con la cantidad de veces que se han hecho arreglos en diferentes sectores del centro de Santiago, y foco de estos arreglos hoy también ha sido la iglesia de San Francisco, que en varias ocasiones ha tenido que ser arreglada, ha tenido que volverse a pintar, producto de diferentes rayados que se habían ocurrido en ese lugar. Y aquí también se señalaba algo muy importante: parte de las consignas que tenían estos rayados tenían un mensaje subliminal que también fue un argumento de consideración en este caso para este control de detención del cual fue foco hoy en día este profesor. Y también pensando en eso, en todo lo que es el proceso de poder recuperar algunos sectores del gran eje Alameda, es que el día de hoy hubo un punto de prensa donde el gobernador regional, Claudio Rego, estuvo presente comentando algunos planes que se van a incorporar para poder recuperar ciertos espacios, recuperar cierta infraestructura, y evidentemente de paso aprovechó también de condenar absolutamente estos hechos, porque recordemos, más allá de esta situación hay una comisión de un delito, y por lo mismo en este caso desde la gobernación anunciaron una querella para estas dos personas imputadas, tanto la mujer como el profesor Roberto Campos. Veamos qué señalaron desde la gobernación regional. La libertad de expresión encuentra un límite en el derecho de los demás a contar con una ciudad que esté bella, que esté limpia y que esté segura. Nosotros hoy día nos estamos querellando como gobierno regional contra las personas detenidas ayer por este daño a un monumento histórico. Lamentablemente en Chile nuestra legislación es laxa. En Perú usted destruye o daña un monumento histórico y se va a la cárcel inmediatamente. En los próximos días esperamos, conjuntamente con parlamentarios, presentar un proyecto de ley que agrave las penas para este efecto. Pero mientras tanto hacemos un llamado a la Fiscalía y también a los jueces a que sean extremadamente duros con este caso. Bien, anunciaban entonces medidas de carácter legislativo por parte de la gobernación en miras a personas que cometan este tipo de delitos, pero lo concreto es que en el caso de Roberto Campos y también esta otra mujer de 26 años imputados por este delito, será la gobernación regional quienes presenten una querella en este caso, que también se va a sumar a esta situación, y obviamente también muy atentos a lo que ocurra finalmente en un par de semanas más, aquel 4 de mayo, cuando Roberto Campos Veis deberá comparecer en este juicio oral por el delito ocurrido en el año 2019, donde todos recordarán en aquella ocasión fue obviamente captado destruyendo un torniquete de la estación de metro San Joaquín. Así que muy atentos, por supuesto, a lo que vaya ocurriendo con esta situación judicial en torno a este profesor. Y si se concreta también lo que decía el gobernador, ¿no? Que se presente ese proyecto de ley para ver si se plantea endurecer las penas respecto a este tipo de actos. Nicolás, muchas gracias. Gracias, Nico.